balón, verdaderamente era un balón. Si tú lo pinchabas, el signo de la fobia era increíble. La duración del signo de la fobia era muy ancha. Y después de empezar a trabajar con la bomba diamagnética, aquí se puede ya mirar la diferencia después de 2 meses de tratamiento. Este paciente, tengo que decir una otra cosa, la bomba me ha dado la posibilidad en mi ciudad, yo estoy en Sorrento, al sur de Nápoles, me da la posibilidad al día de hoy de tratar pacientes que llegan en mi clínica de otra ciudad. Este paciente tenía que hacer 1 hora y media, casi 2 horas de coche para llegar en mi clínica. Con todas las dificultades de estos pacientes, porque llegan siempre con silla de ruedas y necesitan el acompañamiento de un familiar, de un amigo, ¿no? Y por esto, estos pacientes yo le traté no más de 3 veces a la semana, casi siempre a día alternado. Y estos son los resultados después de 2 meses, pero después de 10-15 sesiones. Ya se mira cómo también el color del pie, de la piel, cómo va cambiando, y no solo el edema y la cicatriz. Y también la movilidad, ¿no? Claro. Estos son los videos después de 2 meses de sesiones con la bomba diamagnética. Y se mira los zapatos, parece los zapatos de Krusty and Clown, ¿no? De los Simpsons, porque son tres números más arriba. Pero para mí era importante siempre con este tipo de pacientes ponerlos más posible los zapatos, porque para una cuestión psicológica y también para una solicitud de carga. Pero tengo impresa en mi mente toda la imagen de estos pacientes cuando hagan el primer paso, ¿no? Para que están haciendo una cosa anormal. Para ellos verdaderamente es una cosa muy importante, ¿no? Es sentida. Nosotros también hacemos un trabajo más posible global también en el gimnasio con los varios herramientas. Esto son después de 35 sedutas con la bomba, y el resultado me sorprendí muchísimo porque el hombre, para los primeros meses fumaba, continuaba a fumar. Esto me daba muy miedo de no hacer un buen trabajo. Todavía, como puede mirar en la primera foto, está una diferencia brutal de que era antes y después de la terapia diamagnética. Y mira también las cicatrices, el color de la piel y claramente la movilidad. Eso es al final de 5 meses y de 5 meses de tratamiento con la bomba diamagnética. Parece casi un pie normal. Al inicio presentaba esta imagen, casi seguramente ninguno de vosotros pensaba lo que ha pasado a este hombre. Y esta es la evolución del segundo milagro, de mi segundo milagro con la bomba diamagnética. Tengo muchísimos casos de hernia, protusiones, fracturas, pero lo que me gusta presentar a vosotros y son casos que yo llamo
efecto wow. Cuando un doctor, un colega mira esto resultado, está difícil non aceptar los resultados de la bomba diamagnética. Porque si yo no tenía la bomba diamagnética, nunca me permitía de hacer un trabajo así. Y también tomar la responsabilidad como fisio y como profesional de coger este paciente. Esto también fue una locura como paciente, porque le han hecho de todo y todo malo, porque tenía, antes de llegar a mi clínica, 6, 7 interventos de cirugía de todo, ortopédica, plástica, reconstructiva, le han ponido un Lizarov, después le han quitado, le han riponido un Lizarov, cioè era la rueda de la fortuna con ello, ¿no? Porque la verdad es que no sabía qué hacer. Y casi siempre cuando no saben qué hacer, lo van portando, el paciente va a un destino único, que es la amputación, porque le digan, hemos hecho todo, pero disculpe, se debe quitar. Y para su fortuna, llegó a la consulta del doctor Razzano, y mi colaborador médico reconstructivo, y él le hizo llegó a la consulta del médico plástico reconstructivo y él le hizo un trasplante solo de piel, ¿no? Porque como mira aquí, antes estaba en cancrena, estaba en infección, le han quitado muchísima piel, muchísimo hueso, como puede mirar también de las fracturas múltiples, y él le hizo un trasplante solo de piel. Después del trasplante de piel, como puede mirar en la segunda foto, estaba el piel muy edematoso. Y para continuar con el trabajo de reconstrucción, le han hecho le han ponido la VAC therapy, ¿no? Puede mirar por arriba. La VAC therapy a mí me ha dado la posibilidad, después de casi 10 años, 10 o 11 años, de mirar en manera objetiva y real, indirecta, durante el tratamiento, lo que hace la bomba diamagnética sobre el desplazamiento de los líquidos. Y después le voy a mostrar el vídeo. Esto era antes del tratamiento. Como puede mirar, no está el pasaje del flujo. Después que han ponido la bomba, por magia... Il drenaggio ha messo il turbo con la pompa. Esto era un mensaje que envié al doctor. Le dije, Sergio, mira, el drenaje ha ponido el turbo, porque como puede mirar, se mira muy bien lo que es el desplazamiento de los líquidos. Sergio, il drenaggio ha messo il turbo con la pompa. Y Ci vede pure al dottore. En la última foto está el drenaje de la sesión. Me parecía una ducha, ¿no? Porque el video dura poco, pero era no el turbo, era una Ferrari, era un avión de F-40. Y por esto es lo que hace la bomba. ¿Okay? Se puede decir 1000 palabras, pero como decía antes, creemos en que lo vemos, ¿no? Esto es la realidad. Y también está trabajando con ello porque tiene necesidad de hacer algo. Y llegó en mi clínica con la silla de ruedas.
para también muchísimo otro problema de espalda, de cervical, de náusea, mareo. Son pacientes muy complejos. Eso fue un perfecto paciente, porque lo que le pedía me hacía. Y por esto el resultado fue espectacular. También esto ha hecho para el mismo doctor una reconstrucción reconstructiva de plástica, le han ponido los ortopédicos, le han ponido un filo de Kirchner para la fractura y en esto también estaba el riesgo de amputación, pero no para la gravedad del trauma, pero porque he estado 3 meses en otro hospital esperando no sé cosa, pero estaba esperando, y para infección el riesgo era también con él de amputación. Esta es la evolución de la historia de estos pacientes. Como puedo mirar, cuando llega en mi clínica, siempre estos pacientes están con el pie está siempre como un balón, y después de meses y meses, estos son los resultados. También la movilidad, claramente el tessuto, y mira una otra cosa, cómo está el cambio de piel y de color. Este es solo después de 30 sedutas. Él también llegó en mi clínica con silla de ruedas, y él era más viejo y tenía muy miedo a hacer todo. Nuovo che smalto, lo potevate mettere. El paciente me ha dicho, doctor, ¿me lo podía decir que me asiste un video, me ponía más lindo? Y yo le dije, es un pie, ¿qué te tiene que poner? Lo esmalto. Y este es un chico que está ahora, el día de hoy, él también en incidente de moto, y estaba también con él el riesgo de amputación, también con él por infección, porque también con él le han estado 2 meses en 2 hospitales. Le ha dicho, no, nosotros no sabemos qué hacer, voy en otro hospital. Le han tenido 2 meses, después 4 meses total, le han dicho, no sabemos qué hacer. Estaba el riesgo de infección, y también para él la fortuna de encontrar el doctor Razzano, y ahora está en mi clínica. Y aquí está. Esta es la tercera foto, es el día antes de llegar en mi clínica. Esta es después de la sesión, de la primera sesión. El problema de este chico es que también él tenía una fractura importante del tobillo y del pie, y no se trató quirúrgicamente en manera ortopédica, y ahora el problema no es más el edema, los tejidos reconstruidos y todo, pero el problema es el bloqueo articular. Ecco, antes el colega ha dicho que uno de los problemas, una de las causas de suicidio más frecuente es la nevralgia del trigémino. Esta paciente tenía nevralgia del Da trigémino quanti anni avevate questa nevralgia del trigemino? hasta 5 años. Todos los días. No subiera de su casa para el miedo de tener dolor. Cosa avevate fatto? 3 anni che ha questa. Y le me dijo que el COVID para ella era normal, el confinamiento era normal, porque estaba desde 2 años ya en casa casi tumbada, ¿no? Y después de 10 sesiones con ella se cambió
non solo il dolore, ma su vida y la sua gana de volver a vivir. En este caso, en el primer video, está un caso de cómo nosotros tratamos muy veloz después de la cirugía, casi de toda la cirugía que es posible tratar en una clínica. La mujer tenía una operación de aluche de pulgar valgo. Esto era el tratamiento con nevralgia di genero. Y esta es una mujer, tenía una isóstasis del pulgar desde 3 años. Y ha hecho de todo, todo. También osteotomía de la falange, todo ha hecho. Y después de un ciclo de bomba diamagnética, se resolvió todo. Ahora voy muy veloz, no solo para el tiempo, pero también porque tengo que coger el avión. Y este es un caso de fractura, polifractura del mismo paciente en el mismo hombro, de hombro, codo y muñeca. Como pueden mirar, está un espacio muy importante al nivel del codo. El ortopédico dice, no, esta no se debe operar, tiene que hacer el milagro. Aquí ahora me llaman Santo Stefano y también ha hecho un pequeño milagro. Como pueden mirar, lo que era antes y después, segunda foto y después del tratamiento, al final de 3 meses, aquí era la situación, se limpió todo. Ese es un tratamiento que nosotros hacemos en la fractura con férula o con tutores, también por arriba. Como decía también antes, puede trabajar por arriba hasta 7 centímetros. Y se gana tiempo y los pacientes ganan casi siempre salud y también dinero. Esto era una osteopupaquia desde mucho tiempo, siempre dolor. Le pide una RMN, mostraba un edema hueso y después de los tratamientos con la bomba, sparí. Esto es un caso que conozco muy bien, porque soy yo. Hago carrera de mountain bike. El 24 de abril me rompió el codo, fractura composta del capitello radial. El 25, el día después, estaba en mi clínica. Antes de hacer los pacientes, me hacía yo como paciente. Mi cara no era muy buena. Y después de una semana, y mi objetivo era uno solo, volver a entrenar. Y no me ponía la férula, el tutor lo he hecho como un muy malo paciente. Y también el ortopédico me ha dicho, tú eres loco, mas sabemos todos que los deportistas son bastante locos. Y mi objetivo era uno, volver a competir antes de un mes, porque estaba una cronoescalada, quindi una carrera solo de salida, que yo tenía mucho de hacer. Y volvió y gané también. Eso era, vale, está mucho tiempo ha ido. Eso era un caso que no se sabía si era osteoporosis transitoria o crualgia. Al final con la bomba hemos tenido resultados muy importantes. Aquí sobre el edema hueso tenemos un resultado importante. Ese era un jugador de la Nacional Giovani de voleibol italiana. Aquí tenemos un caso de, después de 3 meses de la operación del codo, no llego en mi clínica a hacer la rehabilitación, pero después se bloqueó el codo y con la bomba hemos hecho un trabajo muy bueno de desbloqueo. Y también con la onda de choque. Eso es el resultado más evidente con la bomba. Eso era un caso de una tenista con una abundante bursa subdeltoidea, con limitación funcional importante. Eso prima y después de derrame, y esos son algunos de las fotos. Conclusione,
Después de 12 años, la bomba diamagnética me ha cambiado la vida, me ha cambiado realmente la vida, porque lo que soy hoy es también gracias a la bomba y a Periso, porque toda mi vida, como muchos de nosotros, va alrededor de nuestro trabajo y de nuestra familia. Y debo agradecer muchísimo a la bomba, porque gracias a ella yo soy lo que soy al día de hoy como profesional y también un poquito como hombre. Y esta es mi mujer, que cuando me hago mal, siempre me hago mal con mi deporte, me ha dicho, papá, ahora te hago yo la terapia, porque tú piensas que no eres un buen fisio, te hace siempre mal. Y eso es. Gracias a todos, gracias a Periso y gracias a Fisaude para el trabajo que están haciendo al día de hoy, en este año, y esperamos de ganar siempre mejor. ¿Okay? Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Stefano. Muchas gracias, Stefano Rocco. Buen viaje de vuelta. Bueno, increíbles las imágenes, ¿no? Hablan por sí solas. Parece algo divino cuando hablamos de milagro diamagnético, pero Stefano lo decía. Como fisio no me hubiese atrevido a coger un caso tan desafiante como estos que hemos visto. Y esto que hemos visto es el resultado del trabajo con la tecnología diamagnética. La siguiente ponente no merece ninguna presentación más que decir, es la verdadera formadora en España de terapia diamagnética, Iria Alfonso. Vale. Gracias. Es maravilloso estar aquí y veros y sobre todo sentirme como en casa, porque en casa siempre me hacéis sentir cada vez que me abrís las puertas de vuestra clínica, de los hospitales y compartir con vosotros, con todos, un poquito esta locura que tengo en la cabeza cuando llego a vuestras clínicas y abrís también vuestros corazones, entonces es precioso. Quiero agradecer primero, porque no quiero que se me olvide, a Periso, al ingeniero sobre todo, porque si no fuera por ellos no estaríamos aquí, no haríamos esta familia que estamos haciendo. Y a Fisaude, pero a Fisaude también desde el primero al último, desde Raúl, que lo monta todo, lo deja todo perfecto para que yo llegue y haga los milagros diamagnéticos, a Lolo por el trabajo que lleva haciendo para montar todo lo que estamos viendo aquí, y bueno, a Fernando, y os nombraría a todos, porque el resultado final, como los elogios, ¿no? Me los llevo yo, porque llego allí, pero sin la tecnología, sin la apuesta, sin los doctores que me responden por la noche y contestan mis preguntas para que yo pueda transmitirlo a vosotros, esto no existiría nada de esto. Entonces, bueno, me llamo Iria, tengo una clínica en Vigo, bueno, en Moaña, una clínica donde combino la fisioterapia con el entrenamiento, soy fisioterapeuta y licenciada en Actividad Física y Deporte y profesora, hice una especialidad en cadenas musculares, yoga y relatación postural, en dolor crónico y tratamiento miofascial. Y en el 2018 me llegó la tecnología diamagnética y a partir de ahí soy feliz. Porque estoy haciendo lo que me gusta y soy capaz de hacer esas cosas que al final todos los que estamos aquí estamos para esto, para ayudar al paciente. Por eso no quiero olvidarme y agradecer el esfuerzo tan grande que estáis haciendo vosotros por estar aquí y sobre todo los médicos, porque esto estaba siendo muy difícil de tener que demostrar siempre que esto hace lo que hace. Entonces a veces es muy cansado tener que estar justificándose y estar demostrando todo el rato, ¿no? Siempre lo hablamos, cuando ves lo que hace la máquina, decimos, ¿y por qué no está? ¿Y por qué no está más hospitales? ¿Por qué no lo hacen más médicos? ¿Por qué no están las UCIs? ¿Por qué no está? Pues porque cuesta. Entiendo que cuando en el futuro veamos para atrás, pues como ha pasado en la historia de la medicina,
por locos como nosotros y por profesionales médicos que apuestan por esto y están aquí abriendo un poquito la mente. Seguro que antes de venir por aquí otros colegas le dicen, ¿a dónde vas? ¿Esto de la diamanetoterapia qué es? Seguro. Entonces, agradeceros y también pues picaros un poquito para que a un poquito de más ganas para poder investigar más, poder dedicar un poquito más de esfuerzo a que esto llegue a quien tiene que llegar, que al final son los pacientes, y que se puedan disfrutar, ¿no? Y darles calidad de vida con lo que estamos haciendo. Esto es para mí, ¿no? Para mover esto, vale. Así, bueno, empezamos bien. Es un honor y también es una responsabilidad estar aquí, porque cada vez, como hablamos más de los milagros diamagnéticos, pues cada vez se me exige más y yo me exijo más también para hacerlo llegar a vosotros de la mejor manera, entendiendo que esto es una terapia diamagnética y es una terapia integrativa y que al final se nos exige más porque los pacientes tienen más expectativas y vosotros desde las clínicas, cuando hacemos las formaciones, cada vez también os ponéis más exigencias y más expectativas con los pacientes para darles soluciones. Entonces, me sentiría tranquila, ¿no? Hoy, si con estas diapositivas que vais a ver pudiera llegar a vosotros como haciendo una especie de resumen de lo que tan bien se ha explicado hasta ahora, que son todos los precios fisiológicos y todo lo que consigue la máquina, porque es un resumen con imágenes de eso que estábamos viendo y que tan magistralmente ha explicado el doctor Pietro, el doctor Felipe Torres y todos los colegas, de que es una terapia diamagnética y que con estas dos tecnologías, o ahora 3 tecnologías que tenemos, tanto la onda como la diamagnetoterapia, a través de ella llegamos y se realizan sobre todo 3 cosas a 3 niveles, que es el drenaje de líquidos, o sea, sacamos inflamaciones, renovamos la matriz extracelular y interactuamos con el citoesqueleto para que se produzcan cosas como las que vamos a ver. Entonces, me gustaría que, entendiendo eso, en las imágenes que vamos a ver, pues pensemos que al ser una terapia personalizada, tenemos que estar pensando todo el rato en ir reevaluando los objetivos que queremos conseguir con los pacientes y sabiendo que en base a estas 3 cosas que acabo de nombrar, ¿qué queremos conseguir? Entonces, la primera paciente, que le tengo mucho cariño, ya casi es de la familia, vino a Madrid después de 5 meses de una cirugía que salió un poco mal, como veis ahí, una abdominoplastia con lipováser. Llegó 5 meses después con una necrosis. Cada vez que le hicieron 3 cirugías más después, cada vez que la querían cerrar se volvía a caer, entonces es un devenir de unas imágenes a otras. Cuando llega junto mía, llega con depresión, llega así, llega, como veis aquí, llega con depresión, con mucho dolor, esperando otro injerto. Mi compañero Sebas, que lo escuchasteis ayer, me la derivó a mí, a ver si podíamos hacer algo. Con una inflamación abdominal brutal. Le habían dicho que eso era de una alergia a un apósito, o sea, no era una alergia a un apósito. Lo que pasó es que con el lipováser le quemaron y tenía quemaduras de 3er grado en toda la pared abdominal, de profundo a superficial. En ecografía no se veía, o sea, solo se veía negro, no veíamos nada. Y bueno, estaba tomando antidepresivos, antiinflamatorios y esperando un injerto. Entonces, la sorpresa con Marta, cuando empezamos a tratarla, limpiamos la herida, empezamos a tratarla y los objetivos aquí, de lo que estábamos hablando, de lo que estaba hablando hace un momento, que es, primero, sacar la inflamación, ¿no? Para sacar el dolor, que confíe en que esto va a salir bien, porque está desesperada, no quiere que la toquen, no quiere que le hagan, como decía ella, no quiero que me hagan más perrerías porque estoy aburrida. Y le explico lo que vamos a hacer. Hacemos desplazamiento de líquidos en toda la cavidad abdominal, diafragma, abdomen, dejamos la máquina encima del manípulo con la CTU, encima de la úlcera, ponemos membrana celular para estimular toda la proliferación y la cicatrización. Y cuando se levanta la camilla, Marta ya es capaz de erguirse, ya no está encogida y dice, ostras, ¿puedo ponerme de pie? Estaba pensando si me puedo ir 3 días a la playa con mi madre a Santander. Y yo, claro, ya está, ya tenemos
la luz al final del túnel, Marta, no te preocupes, vete a la playa. Y me dice, vengo el lunes. Esto fue un viernes y me dice, vengo el lunes. Yo antes hacía 3 sesiones a la semana con casos como este. El lunes llama y dice que está muy bien en la playa, que si se puede quedar un poquito más si no me molesta. Y yo, no, disfruta con tu madre, no pasa nada. Y llega 11 días después y llega así. Ella no se había visto la úlcera. Ella estaba tapada y como ya no se quería ver más la barriga, cuando le destapo la úlcera digo, pero, ostras, ¿pero qué ha pasado? Imaginaros pasar de aquí a pasar ahí en 11 días con una sesión solo. Y esto cambió mi forma de tratar. Después, claro, cuando empiezan a llegar las evidencias y todo el trabajo que estáis haciendo, entonces empiezas a entender qué es lo que estaba pasando hasta ahora. Dejamos 96 horas ahora. No son, es lo mínimo que dejamos para que el proceso de regeneración empiece a trabajar y poder dar otro estímulo después. Entendiendo en regeneración, porque para controlar la inflamación lo podríamos hacer todos los días, si es que el dolor todo fuera inflamatorio. Estos son 11 días después, como veis aquí, el final de la primera sesión y esta es la 5ª sesión, el 29 de septiembre. La inflamación es completa, es verdad, hay que hacer control del dolor también, hacíamos control pain neuropathy high en la úlcera, como también me explicó el doctor Felipe, para estimular el dermatoma y que se genere más tejido. Y hacíamos una reeducación de la faja abdominal, porque hay que hacer una reeducación de la faja abdominal para que no haya problemas en el futuro. Como veis aquí, es de la primera a la 6ª sesión, veis la inflamación del abdomen, no tiene nada que ver, el control de activación de la faja abdominal y el diafragma eran completamente diferentes. Mi obsesión era cerrar de una vez la úlcera para poder trabajar combinando con la diatermia, la diamanetoterapia, combinado con la diatermia para poder flexibilizar el tejido. Porque desde la primera sesión todo el tejido, toda la cicatriz que veis de ilíaco a ilíaco cambió en la primera sesión. Lo que sabía que iba a costar más es el tejido que está alrededor de la úlcera y el tejido que estaba en el ombligo, que estaba muy endurecido y le traccionaba hacia abajo. Una vez que cerramos la cicatriz, empezamos a trabajar con el... Esto es un vídeo, creo. Sí, aquí hay un vídeo. Estas son formas de trabajo. Trabajamos con el neuromodulador de superficie para activar la faja abdominal y trabajábamos después con la onda de choque diamagnética, que no le duele absolutamente nada, ese tejido que está más endurecido de la cicatriz. Entonces íbamos combinando. Onda de choque, hicimos 3 sesiones de onda de choque, porque una la hicimos en la clínica, otra la hicimos en Fisaud en las jornadas, que conocisteis vosotros a Marta y lo visteis perfectamente, y la última onda de choque la hice hace 4 días con ella, después de estar mucho tiempo sin tratarla. Y aquí veis el devenir del proceso. Esto es cuando llega, primera sesión, 10 sesiones después, 13 sesiones. Esto para mí es muy importante. Por eso puse la foto. Fijaros que tiene hematomas en las piernas. No sé si lo veis desde ahí. Estos hematomas, yo cuando la trataba decía desplazamiento de líquidos. Cuando ella decía que sentía unos días más retracciones que otros, cuando combinaba la diatermia resistiva con el desplazamiento de líquidos, me aparecían hematomas, y es porque tenía todavía coágulo estructurado en profundo y lo estimulábamos con la máquina y se generaban, o sea, se desplazaban por gravedad hacia abajo y aparecían estos hematomas. Estos son 15 sesiones después, 16 sesiones después, y aquí veis de la primera sesión a esta es cuando vino el otro día. La imagen parece que tiene hendidura, pero es el color. Ese color quedó más blanco, pero este es el cambio que veis después de 17 sesiones y Marta. Es muy importante cuando me preguntáis, cuando hablamos en los foros y así, y por eso sigo insistiendo en los objetivos y en entender la fisiología y lo que queremos hacer, una para no generar falsas expectativas y otra para que nuestro tratamiento tenga resultados. Si yo con la diamanetoterapia cerramos diástasis, posparto en general, porque es un tejido mucho más fácil de trabajar, entendiendo que hay que trabajar sobre una hipotonía que es secundaria al embarazo y al parto, y después trabajar los rectos
y la activación de los trofoblastos para que se cierre la diástasis. Pero claro, muchas veces me decís, tengo un paciente de 58 años con sobrepeso y ¿le puedo cerrar la diástasis? No sé, ¿está embarazado? Porque esto es un bebé de grasa, esto es grasa visceral. Si los rectos están a cada lado de esta barriga, ¿qué hacemos con la grasa? Entonces, si queremos cerrar una diástasis por hiperpresión, por grasa abdominal, tendremos que manejar primero la inflamación crónica generalizada de bajo grado por el exceso de grasa. Tendremos que hacer una intervención con alimentación, con ejercicio en ayunas, diatermia y diamanetoterapia, e ir quemando esa grasa visceral para que, como veis aquí, esto es una eventración abdominal, esto es una hernia abdominal. Entonces, el tejido que veis por fuera es las vísceras que empujan hacia afuera y los rectos están a cada lado. Entonces, tengo que manejar el factor hiperpresivo para después poder juntar los rectos y poder estimularlos para generar fascia entre ellos y que se cierre la faja abdominal. No sé si me estáis siguiendo, pero es importante porque para cuando me preguntáis esas cosas, y sobre todo cuando manejamos dolor crónico lumbar, estenosis o hernias lumbares, esto hay que verlo. Porque, y espero hacer un estudio, porque del 100% de todas los pacientes que he visto en las clínicas a la que he ido con dolor lumbar crónico o estenosis, el 100% de los pacientes tienen una diástasis abdominal, una hernia abdominal por hiperpresión. Tenéis que entenderme que yo cuando voy a una clínica que no conozco el sitio, confían en mí, se espera mucho de la tecnología y me presenta normalmente un paciente con dolor crónico de 6 meses, un año, con 200.000 tratamientos en la lumbar. Por supuesto, esperan que yo los trate con la Mega y que suceda un milagro. Entonces, no voy a hacer lo mismo que le han hecho hasta ahora, que es tratarle la lumbar. Entonces, en estos casos, siempre empiezo a tratar por delante. Entonces, como explicamos ayer en la práctica, con desplazamiento líquidos, Strahaj y Trahaj, con desplazamiento líquido soltamos diafragma, fascia profunda, drenamos el hígado, atendemos la inflamación de bajo grado y el paciente cuando se levanta, sin haberle tocado la lumbar, es la primera vez que nota un cambio detrás, nota un cambio postural y nota un cambio en la gestión de presión, que al final es la que le está empujando y que le está generando dolor crónico. A esto hay que sumarle que tenemos que trabajar fuerza en miembros inferiores, la adaptación postural y la hipertonía del diafragma, desbloqueando el tórax, que se dice fácil, pero esto es lo que hay. Es muy importante con lo que estoy diciendo elegir, como pone ahí, el momento adecuado de intervención terapéutica es la clave para obtener los mejores resultados. ¿Por qué? Porque como bien vimos con la doctora Karen, no es lo mismo tratar una abdominoplastia, bueno, ya como habéis visto antes que eso ha sido un desastre, pero no es lo mismo tratar una abdominoplastia 5 meses después que tratar una abdominoplastia 24 horas después. Los resultados son estos. Un mes después, o sea, 4 semanas, 4 sesiones de CTU Mega 20, esto, como me decís cada vez que lo veis, es un cadáver y esto es un abdomen para ir a la playa. Entonces, es muy importante, primero, tener seguridad, que para eso estamos aquí, para trasladar que son tecnologías seguras, para trasladar la evidencia científica que hay detrás, para apoyar nuestro trabajo como fisioterapeutas y como médicos, para dar la seguridad de que a un paciente le podemos decir sal a la que salgas del hospital, aunque vengas con los drenajes, ven porque vamos a regenerar y no vamos a reparar. Y esto es muy importante a la hora, primero, de disminuir un 90% la analgesia y los antiinflamatorios y también a la hora del resultado final. Esta es otra paciente que también le tengo mucho cariño. Veis que hay dos fotos que parecen la misma. Es una paciente que llega 5 meses después de una cirugía de sección del tendón de Aquiles y de la femoral, porque le pegó una patada a una puerta de cristal y se le seccionó. La operaron de urgencia y a la paciente se le olvidaron de poner las vendas de protección en el calcáneo. Entonces, a la semana de estar ingresada en el hospital, pues aparece con esta úlcera. Tiene 29 años la paciente, un poquito sobrepeso y es fumadora, pero
5 meses después está así. Esta es la segunda sesión que le hago. La primera sesión, cuando viene a enterarse cuál es el tratamiento que le voy a hacer, si se puede hacer, que viene con otro fisio, yo la trato por encima de los apósitos y no le veo la úlcera. Y le digo que en la próxima sesión, por favor, que traiga, que le pida a la enfermera, ya hace 2 curas a la semana, que le pida a la enfermera que le traiga un vendaje de recambio, porque siempre quiero ver qué sucede en el tejido para, como estaba diciendo, para ir adaptando el tratamiento, como me deja la máquina, en base a lo que voy observando en el paciente. Entonces, en la segunda sesión, cuando viene la paciente, le saco los vendajes, me encuentro esto y empiezo a tratarla. Limpiamos la zona, pongo una venda encima de la úlcera y le pongo el manípulo encima. Y a los 10 minutos yo no veo nada. Entonces me vais a preguntar, ¿y qué había que ver? Pues cosas que ya normalmente observo cuando trato muchas úlceras o muchos tejidos, o como hablaba con Miquela, cosas que se sienten con las manos y ves que algo está cambiando, como la impedancia del tejido, el grosor, la lubricación o el aporte de sangre. Entonces, como no me gustaba cómo estaba resultando entre los 5 y los 10 minutos siguientes a que había empezado el tratamiento, puse la diatermia. Entonces, cuando me preguntáis si mejor la diatermia o no, pues cuando hace falta hay que ponerla y cuando no hace falta no se pone, como todo. Es una indicación de tratamiento si es que quiero que llegue sangre. Entonces, como quería que llegase sangre, puse la placa debajo del muslo y puse el manípulo en la cara interna, en contacto con la piel, con crema, el capacitivo, y dejando ahí el manípulo. ¿Veis la diferencia de un lado, de una foto a otra? En este lado llegó la sangre. Y nunca más, en los siguientes tratamientos, volví a poner la diatermia. Solo la tuve que poner aquí, porque ya hemos activado algo que tenía que suceder para que esta úlcera, que llevaba 5 meses parada, que es como el sistema se ha olvidado que tiene que curar esto, ya había arrancado. Y entonces empezamos a ver esto, que es lo que me manda la enfermera, que llevaba 5 meses haciéndole curas y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué te están haciendo? Y aquí lo veis. 7 de noviembre, 21 de noviembre, 6 sesiones el 12 de diciembre y 8 sesiones el 28 de diciembre. Y esto es muy bonito porque lo explicaba el doctor Felipe. Por eso digo que si soy capaz de haceros un resumen de lo que nos llevan explicado hasta ahora, viéndolo en imagen, el doctor Felipe Torres decía cuántos son los tiempos en los que vemos cambios y en los que se mantiene el efecto diamanético en los tejidos. El 28 de diciembre será la última sesión, que es la octava, y veis. El 16 de enero sigue trabajando porque ya hemos activado la homeostasis celular, ya hemos activado los tejidos y esto sigue curando. Lo veis aquí, 8 sesiones después, y esta última vino hace 3 días porque iba a venir como paciente, pero justo le cuadraban iba a venir ayer como paciente, pero justo le cuadraban las curas a la vez. Y aquí veis cómo está la máquina antes de la 9ª sesión que le dimos el otro día a la paciente. Es increíble. Yo entiendo que los médicos estáis acostumbrados a verlos, pero como fisioterapeuta y apasionada de la fisiología es increíble cómo vemos cómo las capas de fascia se va activando el tejido de granulación, vemos cómo se van generando capas de fascia y cómo se van especializando en lo que se tiene que especializar. Cuando es piel y cuando se tiene que seguir rellenando, se sigue rellenando. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguía pendiente del injerto. Cuando la vio ahora el médico dijo, ostras, ¿esto qué está pasando? Y dice, bueno, a ver, si cuando apoyes el pie, cuando cierras del todo y apoyas el pie en el suelo no te duele, porque si no, si te duele a lo mejor hay que decir, si te duele y esto queda más rígido, si el tejido queda rígido, ¿qué utilizaremos? Pues la onda de choque. En el momento que, como el calcáneo y la tibia son huesos de carga y son huesos que necesitan golpes, aún por encima, con la Shockwave es lo más indicado para que una vez que esté cerrado, si está un poco fibrosado, la trataremos con la onda de choque, como hablaba ayer la doctora Karen también, con la onda de choque en el calcáneo y con la onda de choque en el gemelo para soltar la retracción del gemelo con la desfocalizada y así hacer un tratamiento más completo y de la marcha también. Este es otro paciente que bien que aún no comimos, o sea, no hay problema, ¿no? Los que salisteis y comisteis algo, pues no tenéis que hacerlo. Entonces, esto es lo que tiene. Este es un paciente que se cayó de un árbol, literalmente. Fracturó el astrágalo y el calcáneo,
lo ingresaron, le hicieron una cirugía, le pusieron las placas de reconstrucción, le dieron el alta, salió y a la semana volvió con mucha inflamación, mucho dolor, fiebre, mucho dolor en la pierna, y después de 5 test COVID decidieron que era porque tenía una pseudomona en el pie. Él decía, si yo no tengo COVID, ni lo que a mí me duele es el pie. Y después de 5 test, pues vieron que tenía una pseudomona que había cogido en el quirófano, y como hacía muy poco de la cirugía, por supuesto, ni el astrágalo ni el calcáneo estaban consolidados, y saben que la placa, que la pseudomona permanece en la placa hasta que no se saca la placa, entonces hacerle un injerto era complicado. Entonces, pues bueno, quedó ahí como en el limbo, vamos a ver si somos capaces de quitarte las placas y luego hacerte un injerto. Empezó a tratarse con la Mega, viene así, como lo veis ahí, tenía 8 centímetros cuadrados de área ulcerada, tenía una inflamación muy grande, no se percibe muy bien aquí, pero el calcáneo parecía que no, o sea, el talón parecía que no pertenecía al pie. Y le dijo al cirujano plástico que estaba haciendo diamanetoterapia. Y le dijo, bueno, a lo mejor con la diamanetoterapia, le dice él, no me tenéis que hacer el injerto. Y el cirujano le dijo, sí, claro, sí. Si consigues tapar el tendón, si lo consigue tapar con tejido cicatrizal, yo dejo de operar. No sé si lo buscasteis en LinkedIn al cirujano. Entonces, ahí lo veis. Y empezamos a tratarlo con 2 objetivos diferentes. Primero, sacar la inflamación, que es secundaria a la cirugía, y el dolor que le generaba la inflamación. Eso se hace con desplazamiento de líquidos, con membrana celular y hueso cartílago para que suelde y regenere las fracturas lo antes posible, que eso no hay que hacerlo todos los días ni cada 2 días, que con 96 horas, dejando pasar 96 horas es suficiente, y con membrana celular encima para que empiece a cicatrizar. Y aquí veis el tamaño de la moneda, y aquí creo que sí, que ha tapado el tendón. Aquí lo veis. Entendiendo que ha podido rehabilitarse antes, ha podido deambular antes, no ha tenido ninguna complicación, y le pueden sacar ya la placa sin problemas de tener que hacer un injerto antes, sacar la placa y que el injerto tampoco se consolide. Esto quiero dar las gracias, más gracias. Esto fue en el Hospital San Juan de Dios con Soraya, que apostó por pelearse con todo el mundo para que cuando conoció la tecnología estuviera allí en el hospital. He disfrutado con una nana cuando me dice, José, oh, qué suerte que vas al Open o que vas con un equipo de fútbol. Y digo, no, si yo donde disfruto es en el hospital. Tratando pacientes con úlceras, una mujer diabética que se cayó, hizo un hematoma y llevaba 8 semanas ingresada en el hospital. Así, cada vez se iba pudriendo más el tejido, hay mucho tejido necrosado, y 3 sesiones después yo le hice la primera sesión y ellas hicieron 2 sesiones más dentro de esa semana. Y como veis, las imágenes hablan por sí mismas, y un mes después. Esta es otra paciente guay, de las que me gustan, es una chica encantadora, y si no fuera por Miriam y por apostar y atreverse, no hubiera tratado a una paciente así. Es una paciente de cirugía plástica que se hizo un completo, que es piernas, culo, pechugas y barriga. Entonces, claro, yo creo que en la cabeza de cualquiera suena guay decir, tú sales del hospital y ya estás nueva, y hasta que dices tú, si vas a pensar que te caíste de un avión. Entonces, totalmente. Entonces, llega a la clínica de Miriam, en Barberá del Vallès, voy yo a tratarla para que después puedan continuar ellos con el tratamiento, y empezamos a tratarla. Primero, a mí me gusta ver, no haría falta sacar ni la faja, ni las vendas, ni nada. Ella se quejaba de que le tiraban mucho los puntos, que le habían sacado los drenajes, que le tiraban mucho los puntos de la parte lateral, y al final dije, vamos a sacar y vamos a ver. Entonces, la cirugía fue el 25 de enero y ella viene el 27 de enero. Ella ya viene sin drenajes, se los habían sacado esa mañana mismo. Le hicieron una mastropaxia, que quiere decir que
le abrieron la teta, le recortaron la mama, doctor Pietro, para no decir teta, le abrieron la mama, le sacaron las aureolas, después le cosieron otra vez y ya estaba todo preocupado porque tenía miedo que se le necrosaran los pezones, literalmente que se le cayeran los pezones. Y no le pusieron drenajes, entonces tenía el dolor más grande que tenía era en los pechos, con una inflamación en el izquierdo que estaba todo obsesionada desde que le habían puesto una teta más grande que la otra y era toda la inflamación que tenía en el sitio. Entonces empezamos a tratar. Aquí veis, fuimos por partes, como dijo Jack el Destripador, ¿no? Fuimos por partes. Primero tratamos lo que más nos preocupaba, que eran los pechos, para que regenerara y sobre todo para sacar la inflamación. Aquí muchas veces en imágenes no se ve tanto lo que es el milagro diamagnético hasta que no te lo dice el paciente. Cuando acaba la primera sesión de 30 minutos se levanta y dice, oh, y le caen las lágrimas y dice, gracias, ahora me duele, me sacó la presión, ¿cómo puede ser esto? Y entonces aquí veis el antes, 3 sesiones después, el antes y 3 sesiones después, que son independientes a las otras, porque no nos daba para hacer todo en la misma sesión, la íbamos repartiendo por días diferentes. Estos son de la liposucción que se hizo en las piernas 3 sesiones después, entendiendo que los cirujanos plásticos nos dicen que sacar estos hematomas posquirúrgicos después de una liposucción tardan entre 2 y 4 meses, que es lo que más cuesta sacar los hematomas. Y estos son 3 sesiones después, el 8 de febrero, la cirugía había sido el 25 de enero. Entonces, y esto... Aquí es la segunda sesión que hacíamos en esta zona. Tenía mucho dolor en la zona lateral porque cuando le sacaron el drenaje no le cosieron, le pusieron una tira de aproximación y le quedó por fuera la piel. Y nosotros cuando sacamos la venda, al sacar la venda, que era lo que le estaba tirando, se vino toda la carne con nosotros. Entonces, bueno, hicimos un apaño aquí, o hice un apaño aquí que lo veis con estas tiras de aproximación, que le dije yo, bueno, yo te pongo las tiras de aproximación, metamos la carne y luego que el médico te cosa de algo. El médico dijo que así, genial, no, sin problema. Y así es como sacamos el hematoma y esto fueron 2 sesiones y 3 sesiones después. Y esto fue lo más divertido porque... Por eso es muy importante entender la fisiología. Cuando empezamos a tratarle los pechos, le dije que por favor le explicara al cirujano que estábamos haciendo diamonoterapia, que aunque no la conociese, que era una terapia que regenera como mínimo el 40% antes de otra cosa que en otros tiempos que tú estés esperando que vaya a cicatrizar. Entonces, como ya me lo he encontrado más veces, cuando hay puntos que hay que quitar que no son reabsorbibles, si tú aceleras el proceso de curación y contabas con sacar los puntos 10 días después y no los sacas antes, cuando ya está más cicatrizado, el cuerpo empieza a quererlos echar fuera y eso es como generar una infección para empujar. Y era lo que le estaba pasando a ella. Empezamos a tratarla, veis ahí como tratamos el pecho, no tiene dolor, no generamos presión, lo vamos dejando en las zonas donde tocamos más inflamación y una vez que notamos que el tejido se va cediendo debajo de los dedos, vamos movilizando. Y aquí teníamos esa pelea porque ella hablaba conmigo por WhatsApp y me decía, no, va muy bien, y al día siguiente se pone rojo y se cae la carne, va muy bien, y yo, ¿veis? Aparte, esos puntos que parecen los hilos del pollo, de atar la pata de los pollos. Decía, dile por favor que te saque los puntos porque si no vamos a estar todo el rato regenerando, infectando, inflamando, regenerando. Hablaba con el médico le decía que era imposible, que eso que no, que le echara, no me acuerdo qué crema le estaba diciendo, que era imposible que ninguna máquina acelerara el proceso de curación y que los puntos había que quitarlos cuando decía él. Una semana antes, cuando estaba así, le dijo que por favor, se fue a la clínica y le dijo, profesor, me tienes que sacar los puntos porque no lo aguanto más. Todo está fenomenal y lo que no es normal es que tú veas que esto no se está regenerando pronto. Fue a sacar los puntos y aquí lo veis, 8 sesiones después y 10 sesiones después. ¿Qué? No sé qué me están diciendo por ahí. Esta chica que viene ahora... también le tengo mucho cariño.
es una patología con la que nació, una malformación arteriovenosa, que lo que hace es que se juntan venas y arterias, difunde mal y al final en el embarazo le empeoró y la solución que le dan es cortar la mano. Entonces, claro, no es cortar la mano por aquí, es cortar la mano por aquí. Entonces, ella lo que quiere es tener calidad de vida y que no tener dolor. Me la manda otro compañero fisio para ver si podíamos hacer algo, porque nadie le hace nada, ni los médicos la tratan ni nada. Y, como veis aquí, antes y después de 3 sesiones. Aquí tenéis, 3 sesiones después del tratamiento. Y esto, no sé si todavía está el doctor Blanco o se tuvo que marchar por tiempos. Esto es de... Si vienes lo explicas tú, yo encantada, como quieras. Esto es lo bonito que estaba hablando gracias a médicos como el doctor Blanco que tienen fe y creen en lo que estamos haciendo. Pues yo puedo tratar y llevarme como el mérito de ayudar a deportistas como Manuel Lama en ayudarle con la patología que tenía. Entonces os cuenta él. Gracias, doctor. Hola, buenas tardes. Soy Juan Manuel Blanco, soy jefe de los servicios médicos del Club de Fútbol Fuenlabrada. Y lo primero, agradeceros por esta invitación. Realmente venía con muchas ganas de aprender qué era esto. Trabajar en el fútbol es trabajar cerca del milagro. Hay que hacer el milagro todos los días y, bueno, no. Me parece que esto era importante saber por qué pasaba, ¿no? Este jugador fue operado en el mes de noviembre de una rotura subtotal del tendón conjunto de isquiosurales derechos. Se le puso un implante, la cirugía fue bien y en su proceso de recuperación pues tuvo probablemente por tema de manejo de cargas, hizo un edema en la zona isquiática, que eso también, bueno, tiene su lógica porque es donde están puestos los implantes. Hizo también una cicatriz bastante retráctil en la zona de la sutura y lo que no nos explicábamos es la aparición de este edema óseo en la cabeza del fémur con características un poco que nos hacían pensar en una posible necrosis vascular. Y bueno, pues la verdad es que el edema óseo es para nosotros los traumatólogos y los traumatólogos del deporte es un problema porque no sabemos, no tenemos realmente herramientas eficaces para tratarlo. Todo se basa un poco en experiencia porque realmente no hay un tratamiento tipo que nos pueda ayudar. Así que lo hablamos con Fisaude, que le agradezco mucho porque gracias a ellos y la colaboración que tenemos hemos podido no solamente usarlo en este caso, en muchos otros casos, pero bueno, yo creo que este es el más descriptivo y empezamos a hacer un tratamiento que lo hizo Iria, la verdad que muy bien, combinado de diamagnetoterapia y de ondas de choque. Y bueno, pues la evolución fue tal que al mes exacto se le repitió una resonancia, resonancia que me llamó el radiólogo y me llamó el cirujano que lo operó, que fue el doctor Manolo Leyes, a las 12 de la noche a decirme qué había pasado aquí. Y bueno, pues había desaparecido absolutamente el edema óseo en la cabeza del fémur, que era la principal preocupación, y prácticamente había desaparecido también la zona isquiática, con una mejora además de la cicatriz, y esto a su vez pues llevaba aparejado una mejoría en la clínica del paciente, o del jugador en este caso, permitiéndole pues comenzar como parte de su readaptación deportiva a hacer trabajo en campo. Y bueno, pues la verdad que ha sido un éxito la evolución. El chico está, creo que, enamorado del tratamiento y que ahora cada vez que le duele algo quiere ir a ponerse la bomba. Entonces, bueno, ya ha debutado, ha jugado y bueno, pues la verdad que estamos encantados y muy agradecidos por esta tecnología, ¿no? Muchas gracias. Y para terminar,
para ver cómo es ese tratamiento transversal, como dice José siempre, que no es solo de fisios, no es solo de médicos, es una terapia que tenemos que conocer todos y puede estar en todos los niveles de tratamiento, desde los hospitales a las clínicas, pues esta es por la que hago todo lo que hago. Se puso malita de un oído, la llevé al médico, dijo que tenía otitis y que en el otro no tenía nada. La recojo del cole al día siguiente con un dolor, agarrando la cabeza, ayuda, 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 la llevé al médico, 4 otorrinos distintos me dijeron que no tenía absolutamente nada en el oído, que era de la articulación de la mandíbula y la niña estaba desesperada de dolor. La cogí, la metí en el coche y dije, piensa, Iria, ¿qué harías con otro paciente cualquiera que no fuera tu hija? Porque yo quería tirarme por la ventana. Y dije, la cogí, me la llevé a Fisaude y digo, bueno, pues vamos a ver, porque con todo lo que he aprendido, con todo lo que me explican, con todo en lo que yo creo, vamos a verlo en ella. Le puse la diamanetoterapia, como veis aquí, así como salió del cole y la saqué, la puse la diamanetoterapia en el oído. Saqué la foto de casualidad porque me preguntaban dónde estás y como no podía escribir, saqué la foto, no fue para hacer ningún caso. Y se quedó dormida con la diamanetoterapia, le puse desplazamiento de líquidos y luego membrana celular, 25 minutos. Se levantó, le dijo, se despertó, ¿cómo te encuentras? Bien, ya no me duele el oído, pero todo es malo. Me quiero ir a mi casita, Moaño, otra vez. Y yo, pero no te duele, no, pero me encuentro rara. Y la llevé para casa, hizo 41 de fiebre de repente, me sonrió y me dijo, por fin, mamá, ya estoy bien. Y yo, ¿qué te pasa? Y le fue a tocar y sacamos una bola de pus completa de pus del oído. Y dice ella, ¿ves? Para que digan después en el hospital que yo no tenía nada en el oídito. Entonces, ¿veis cómo estaba? Y esto fue después de sacarle 25 minutos después la bola de pus que drenó el oído directamente. Así que, muchas gracias. Os quiero. Muchas gracias. Muchas gracias, Iria. Muchas gracias. Eres infatigable. Infatigable como demuestras viajando por toda España para formarnos a cada uno de nosotros en terapia diamanética. De verdad pido un aplauso para agradecer la labor de formación de Iria porque es tremendamente exhaustiva. Gracias. Siempre sonriendo y de una manera tan cercana, de verdad que sí. Bueno, vamos ya con la última ponencia antes de llegar a esta mesa de debate. Gentian Cuco, sarcopenia, qué, cuándo, cómo tratarla con nuevas tecnologías. Un aplauso, por favor. Bueno, agradecer a Periso Academy, a Fisaude y a todo el equipo técnico y los organizadores. Como vamos un poco de tiempo mal y quiero que os quedéis con unos conceptos fundamentales, voy a pasar rápidamente las diapositivas, pasando unas partes que al final para darle en contenido, pero probablemente a estas horas ya no nos queden grabadas en la cabeza. Uy, esto no soy yo. Aquí un poco simplemente como introducción, el concepto de la sarcopenia, que no es simplemente una pérdida de masa muscular, como podemos imaginar. Pues lo típico, lo que nos viene en mente con la sarcopenia son los pacientes pues, un poco más mayores que tienen una disminución del volumen muscular. Y no es solo una cuestión de masa muscular, sino también de fuerza muscular, y un poco más adelante hablaremos. No es todo lo mismo, la sarcopenia es una enfermedad propia, está clasificada en la clasificación internacional de las enfermedades, aunque muchas veces utilizamos la malnutrición, la caquexia o la fragilidad un poco en los mismos términos, pero no es lo mismo simplemente puntualizar. Paso rápidamente. Bueno, un impacto enorme en la salud, como podéis imaginar, desde las fracturas a desacondicionamiento, trastornos cognitivos, todo lo que se puede imaginar, y esto repercute también en todo lo que es la parte económica cuando hablamos de economía sanitaria. Y se calculan que durante la hospitalización los costes pueden aumentar hasta 5 veces más. El Grupo de Trabajo Europeo sobre la sarcopenia, anteriormente, en las primeras reuniones, pensaban que la sarcopenia era un síndrome geriátrico. Luego, en las últimas actualizaciones, 2019, ya se ha introducido el concepto de la fuerza muscular. ¿Por qué es importante? Porque cuando hablamos de fuerza muscular, hablamos de funcionalidad del músculo, no solo de pérdida en el concepto base de masa muscular. Y también han introducido pues, lo que sería la sarcopenia primaria, la secundaria, debido a otras causas, y también los conceptos de una sarcopenia aguda o una sarcopenia crónica.
bueno, como ya sabemos, después de, es decir, cuando nos hacemos mayores, y me incluyo, a partir de los 30 años ya tenemos una pérdida de masa muscular y de fuerza muscular. A partir de los 50, pues un poco más, y a partir de los 60, pues aún más. Pero no es solo una cuestión de pérdida de masa y de fuerza muscular, también hay cambios ya a nivel de lo que son las fibras, lo que son las unidades motoras, es decir, hay cambios ya a nivel ya celular del músculo. Una vez más, los más importantes, los elementos más importantes, el estrés oxidativo y la inflamación crónica, aunque puede ser multifactorial, pero claro, de los más importantes tenemos ya la inflamación crónica con todo lo que conlleva. No me voy a extender porque se ha hablado mucho y prometí no hablar de interleuquinas. De hecho, esta la salto directamente. Quiero parar aquí un momento porque cuando hablamos de activación muscular tenemos que tener en cuenta toda la cadena, desde la activación, desde el cerebro, a todos los elementos que viene incluido o que viene involucrado en lo que es la activación o el acto final, que es la contracción muscular. Y en todos esos sistemas, que son tejidos diferentes, hay que tener en cuenta que son tejidos diferentes, tenemos pues, membranas, tenemos iones, todos estos pueden tener un fallo que al final nos puede llevar a una deficiencia, a una alteración del sistema de contracción muscular. Y todo lo podemos resumir como una transducción de señales, de membranas especializadas, intra, extracelular, pues todo lo que se ha hablado durante estas jornadas. Hay que tener en cuenta también algo que no podemos cambiar, que tenemos un pico de lo que es la fuerza muscular, que luego en la edad adulta pues va disminuyendo y lo que podemos hacer no lo podemos frenar, sino lo que podemos hacer es intentar minimizarlo. Y no sé si esta gráfica os recuerda algo muy parecido que lo que ocurre en la densidad mineral ósea, que ocurre exactamente lo mismo. De hecho, ya se está hablando ya no solo de sarcopenia, sino de osteosarcopenia, porque todo está relacionado. Entonces, no tenemos solo un problema muscular, pero si no a la larga podemos tener también un problema a nivel de la densidad mineral ósea y del hueso. Entonces, estamos delante de una patología infradiagnosticada, infratratada, con un elevado impacto, lo que hablamos, social y económico. ¿Y qué es esencial para abordar esta patología? Pues un diagnóstico precoz, obviamente, un tratamiento óptimo. ¿Qué hemos mejorado en los diagnósticos? Hemos mejorado en todo, básicamente. Es decir, ya los identificamos más rápidamente, ya tenemos unos flowcharts de las varias sociedades y las asociaciones que nos ayudan un poquitín en dirigirnos para optimizar los recursos en los tratamientos, que sea de sarcopenia solo, de osteopenia o de osteosarcopenia. Entonces, estos ya se pueden consultar. También hemos mejorado en el diagnóstico precoz. Actualmente la Sociedad Europea o el Grupo de Trabajo Europeo sobre la Sarcopenia, ya con muy pocos y baratos, diría, medios de diagnóstico, con un hand grip y haciendo unos test muy sencillos, ya podemos detectar precozmente pacientes con sarcopenia o afectados de sarcopenia. Porque como comentábamos antes, no es un problema solo de la masa muscular, sino de la fuerza muscular. ¿Qué más hemos hecho? Hemos mejorado en todo lo que son las causas secundarias de la sarcopenia y de la osteosarcopenia. Entonces, todas estas causas las podemos modificar, todo lo que es el estilo de vida saludable. La nutrición, el ejercicio, son la base de tratamiento que tenemos actualmente en esta patología. Hemos avanzado muchísimo, sabemos qué tipo de ejercicio realizar, no es solo un ejercicio aeróbico, sino combinando los ejercicios. Sabemos varios productos de nutrición que podemos dar, suplementos en los pacientes que lo necesitan, y entonces en esto hemos avanzado muchísimo. Bueno, pues si hemos avanzado y lo tenemos todo claro, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos erradicar la sarcopenia? ¿Por qué seguimos teniendo sarcopenia? ¿Por qué tenemos pacientes que persisten o persiste la sarcopenia a pesar de realizar bien pues, todo lo que hemos avanzado? Bueno, ahí los médicos clínicos como yo tenemos un problema y nos dirigimos siempre a la industria, sea tecnológica, sea farmacéutica. Es decir, nosotros tenemos un problema. Entonces ahí, como estamos aquí en este congreso interdisciplinar, diría, es el segundo congreso y es importante pues, ayudarnos entre nosotros. Entonces ahí nos dirigimos a tecnología. Bueno, y tenemos un aparato que ya hemos hablado hemos hablado largamente desde ayer, que tiene unas características que parecen, bueno, por lo menos interesantes, ¿no? Despiertan interés.
Tenemos una intensidad suficiente, alta intensidad, una baja frecuencia y una amplitud selectiva, que es importante porque podemos estimular varios tejidos, varias estructuras. Bueno, y a la hora de los protocolos, ¿cuándo tratar, qué tratar y cómo tratar? Bueno, estamos hablando de una patología que no es una patología estática. Estamos hablando de la sarcopenia, que es una patología que evoluciona, que tiene diferentes momentos. Es decir, nos cambia la edad del paciente, el sexo del paciente, que no hemos comentado, cambia si tiene solo osteopenia, sarcopenia, cambia su estado nutricional. Es decir, tenemos una patología que es cambiante. Entonces, ¿cuándo tratar? Pues indudablemente cuando ya no llegamos a más con todas las modificaciones del ejercicio y la parte nutricional, tenemos que tratar porque no tenemos otra cosa y tenemos que actuar ahí. No solo eso, pero que, por ejemplo, en la charla de esta mañana, la doctora Karen, hemos visto que también se puede actuar también en fases precoces. Yo personalmente ahí no tengo experiencia, pero vamos, me pareció muy interesante y es un campo de estudio muy importante. Sí que trabajaría, con la experiencia que tenemos con algunos pacientes, grupos musculares importantes, pero no solo el músculo. Tenemos que trabajar, volviendo un poquitín en la cadena de mando, tenemos que pensar y ver si realmente hay un fallo en todo el sistema de mando, desde el cerebro hasta el órgano ejecutor, que es el músculo. Bueno, aquí la parte, digamos, de tratamiento individualizado, que hemos insistido varias veces, yo insisto, que es lo mismo, probablemente hasta de una sesión a otra habría que cambiar algún protocolo en el tratamiento, no podemos seguir con el mismo protocolo. Lo mismo nos ocurre cuando nosotros aplicamos el ejercicio. Los que trabajamos con ejercicio sabéis que hay que ir increciendo para que haya un cambio a nivel fisiológico. Bueno, tenemos ya los primeros estudios sobre este tratamiento en general, sobre varias patologías. Tenemos estudios que la estimulación magnética, conjunto, en paralelo con la rehabilitación clásica, puede ser interesante en lo que es la contracción muscular y sobre todo cuando hablamos de neuroplasticidad. Es decir, si nosotros damos un estímulo ortodrómico desde la periferia, pues llega o puede llegar a nivel central y así tener también un estímulo o unos cambios a nivel o aprovechar la plasticidad de los tejidos. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Pues bueno, la práctica clínica de todos, ¿vale? Que tenemos ha habido casos clínicos muy interesantes, quizá necesitamos una red para que comentemos entre nosotros todos estos casos clínicos y obviamente pues más estudios, no solo no es solo un tema de funciona o no funciona, porque ya hay estudios que hablamos de la estimulación magnética y bueno, hay estudios que se pueden consultar, sino también necesitamos dosis, tipo, cuánto tiempo. Es decir, hay varias frentes abiertas, esto es solo el inicio, es el iceberg, pero sí que tenemos mucho trabajo que hacer y probablemente si tenemos la Periso Academy, pues probablemente podamos seguir adelante. Aquí agradecer, bueno, es un tratamiento indoloro, tiene una mayor penetración, los puntos fuertes, digamos, de la tecnología, que me parecen, en mi opinión, una mayor penetración tisular, una estimulación selectiva, una difusión homogénea, es decir, que no van por partes, ¿vale? Y que no es necesario el contacto con la piel. Y me parecen unos puntos interesantes para luego seguir avanzando a partir de aquí. Agradecer aquí en NAFTA Espacio Salud, que me han acogido y bueno, la verdad que yo creo que es de las primeras chispas diamagnéticas, lo vamos a llamar, en España, si no la segunda o si no me equivoco. Y entonces ahí seguimos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jan Tancuco, por ser escueto y tratar de ajustarte a los tiempos. Por favor, llamamos a las butacas a Iri Alfonso Varela. Stefano Rocco ha tenido que viajar, por tanto no va a estar presente y liderará Karen Cárdenas esta pequeña mesa de debate. Tratemos de ser un poquito escuetos porque seguro que todos tenemos hambre, pero no nos dejemos en el tintero ninguna pregunta porque de verdad es el momento de resolverlas y ampliar vuestra información. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, realmente un bloque fascinante y cerraste con un tema que fue mi grado, mi tesis de grado. Amo la sarcopenia y por eso vieron la intervención de la medición de la fuerza todo, antes de intervenir al paciente con la CTU.
para poder dar metas exactas. Me encantaría preguntas de ustedes hacia ellos. De este lado, acá, el doctor Jan Kenkuku. ¿En qué momento, bueno, para sarcopenia ya sabemos que no es geriátrico, que puede ser algo crónico, que el que menos creemos lo tiene presente, y el diálogo del músculo con el resto del cuerpo está más que evidenciado? Como también está evidenciado que para esto necesitamos ejercicio de fuerza, bien prescrito, bien planificado. ¿Cuándo aplico la bomba? ¿Antes o después? Es un poco lo que os comenté. Me dices, perdón, en relación con el ejercicio de la fuerza. Sí, exacto. ¿Aplico la bomba antes del ejercicio o después del ejercicio? Yo creo que se puede aplicar en las dos, antes y después, perfectamente. Es decir, es que, claro, la bomba lo que hace es, tú lo puedes modular los parámetros según lo que tú quieres obtener. Si quieres estimular antes el músculo y luego posterior y hacer una estimulación diferente, pues lo puedes hacer perfectamente. Luego depende de dónde lo aplicas. Si lo quieres aplicar solo en el músculo o también, lo que hemos comentado, en todo lo que es el sistema nervioso que llega a... Entonces, igual haría primero una estimulación nerviosa y luego ya ayudaría también el músculo. Pero obviamente, lo que hablamos un poco antes, la práctica nuestra es variable y estamos en ello. Es decir, nosotros estamos recogiendo datos, es una patología que es muy interesante y la verdad que es, bueno, luego por todo el impacto que lleva, pues, socioeconómico, que es muy importante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Con hambre están. Rápidamente. Normalmente las úlceras, cuando se utiliza ondas de choque, se espera que tengamos una respuesta un poco más aguda. Digamos, está utilizando 2 veces por semana. Y en conjunto con la diamagnética, me imagino yo, debe tener mayor respuesta. ¿Lo has probado solo con ondas de choque o siempre lo has hecho con diamagnética para trabajar úlceras? Siempre lo hice con la diamagnética. Siempre empiezo con la diamagnética y cuando el objetivo es como flexibilizar más el tejido, utilizo la onda de choque. Pero en la malformación arteriovenosa tratamos con la CTU y sobre la zona que estaba más como infectada y más engrosada, tratamos con la onda de choque directamente encima. Y lo que ibas empujando hacia afuera, infección todo el rato. Yo tengo una pregunta para Gentian, pero no es de la charla de hoy, pero es que sí me interesa que tú hiciste parte de toda la investigación del proceso pulmonar y la fibrosis, que vimos un muy buen resultado y hoy ha sido uno de los grandes tratamientos que se está realizando. He visto que muchas veces los pacientes mejoran e inclusive en la tomografía vemos una respuesta pulmonar maravillosa, pero continúan todavía con algo de irritación. Hemos trabajado últimamente en la zona del árbol bronquial, pero en la salida del árbol inicial, y con esto hemos tenido un mejor resultado. ¿Tú has llegado a trabajar sobre esa área y estás viendo mejor resultado o no lo has trabajado? No, la verdad que no, ahí no tengo experiencia. Es decir, es verdad que a nosotros nos llegan, pues, pacientes un poco más crónicos. Es decir, no se piensa al principio ni en la rehabilitación ni en las fases agudas. Sí que estamos ahora, claro, luego este tipo de paciente generalmente, pues, en España llega, pues, en el sistema de salud, y entonces, claro, ahí los recursos son un poco lo que hay. Y entonces, con los neumólogos probablemente tengamos que intentar hacer algún o estudio o algún caso clínico o ver un poquitín. Pero no, experiencia directa no tengo, ¿no? Gracias. ¿Alguien más en el público? Sí. ¿Aló? Desde Ecuador. Bueno, sí, desde Ecuador. La licenciada Melissa Villavicencio pues le manda saludos a Iria, a Serafín, y tiene una consulta. Ella está preguntando sobre el caso de osteosarcopenias asociadas a la osteoporosis. ¿Qué evidencias tienen? Porque en Ecuador estamos recibiendo bastantes pacientes con osteoporosis. A ver, cuando hablamos de evidencia, claro, tienes que pensar una cosa. Si queremos hacer un ensayo clínico, tienes que, pues bueno, con todo lo que conlleva un ensayo clínico real. Entonces, evidencia como tal no tenemos. ¿Qué pasa? Que tenemos evidencia sobre la estimulación magnética en varios tejidos, pues en el tejido óseo, en el tejido muscular. Entonces, pues se aplica esa evidencia. Obviamente,
ahí entra también un tema ético. Si nosotros cogemos 20 pacientes y no le hacemos ningún tratamiento y otros que le hacemos solo la bomba diamagnética, pues probablemente ese tipo de estudio no es tan fácil o factible hacerlo desde el punto de vista ético. Entonces siempre tiene que ser un estudio con lo que tenemos de base y luego aplicándole y ver realmente alguna diferencia. Pero en ello estamos, no directos en plan para decir o para referenciar, así yo por lo menos no tengo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya estamos... Clic, 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 clic. Bueno, vamos a comer. Vamos. Muy bien. Marchemos. Bien, pues.